están? Nosotros estamos aquí presentando en Rosario, en este año tan especial que es el tricentenario de la ciudad, así que más que contentos y agradecidos también con el espacio de esta biblioteca y con las autoridades municipales por habernos dado bueno, este espacio tan bello y tan cómodo y agradecer por ser tan buenos anfitriones con nosotros. Bueno, estamos con dos presentadores del libro, María Beatriz Álvarez y Sergio Copoli. Brevemente se van a presentar cada uno de ellos. Y bueno, el libro es Familias en Red, recorridos compartidos con familias y sus niños y niñas con discapacidad. Bueno, yo soy Betina. En este momento ya estoy gozando de mi jubileo. Ya hace 3 años que me jubilé, después de 26 años trabajando en la educación especial. Bueno, como docente, profesora, directora, pues muy agradecida a Andrea y a Diego por convocarnos otra vez. Hemos estado con ellos también cuando hacían los congresos aquí en Rosario, ciudad elegida por ellos mismos para esos lindos momentos. Así que bueno, agradecida. Soy Sergio Copoli, psicólogo. Trabajo mucho en cultura y hace más de 20 años que colaboro y compartimos trabajo con Diego y Andrea con la Fundación Itineris. No estoy jubilado, soy demasiado joven para eso, así que sigo activo y haciendo todo lo que puedo hacer. Bueno, yo soy Diego González Castañón. Siempre es un gusto venir a Rosario, que es una de las ciudades en las que más hemos trabajado. Y siempre es un gusto venir a Santa Fe, desde Arroyo Seco hasta Avellaneda, desde Esperanza, Sunchales, San Justo, San Jorge, Santa Fe Capital, Gran Adero Baigorria. Seguro me estoy olvidando algunos. Hemos trabajado mucho, es una provincia en la que queremos mucho. Le agradecemos muchísimo a Max Marra por la gestión de conseguir este espacio y nos encanta participar tangencialmente de las hermosas políticas públicas que están desarrollando en la ciudad. Y les agradecemos también a Federico, que es el director de la biblioteca, la enorme hospitalidad. Y bueno, es traducido del inglés. Bueno, el libro Familias en Red fue producido en conjunto con unas 70 familias con las que trabajamos durante más de un año. Familias que tenían hijas e hijos con discapacidades de las más diversas y que recién entraban en el mundo de la discapacidad. Eran chicos de pocos años de vida, algunos en el primario. Y el libro hilvana los testimonios de ellos con nuestros comentarios. Es un libro a dos voces, a dos contras, donde progresivamente van tomando más la palabra las familias. Y ahora les queremos dar la palabra a nuestros comentadores, Betina y Sergio, para que nos comenten ellos que han leído el libro. ¿Por qué no empezamos? Aprovecho la ocasión para homenajear a un amigo. Perdí contacto con él, no lo puedo ubicar hace un tiempo. Con él conversamos bastante sobre temática de discapacidad. Y tuvimos una discusión con un video, una discusión fuerte. En el video aparecía una persona con discapacidad mental, hacía un viaje a casa de parientes y había una red de sostén que lo acompañaba sin intervenir. La idea era intervenir solo en situación de riesgo grave. Mi amigo, con una discapacidad
capacidad motriz importante, sostenía que era un error dejar viajar a esa persona sola sin protección. Alguien debía estar para controlar, tomar decisiones, evitar riesgos. Desde mi punto de vista, la protección estaba. Había personas de distintas familias que trabajaban juntas, presentes como reaseguro. Pero él sostenía que la persona con discapacidad mental debía ser acompañada, no podía tomar decisiones porque era un riesgo y había actividad que nunca podría realizar. Ponía un techo antes que las capacidades estuvieran en juego. Más de allá no iba a poder pasar. Él lo ejemplificaba desde lo personal. Por sus dificultades motrices, nunca podría subir a la Aconcagua. Yo le decía, todos tenemos Aconcaguas. Subir a la Aconcagua es un largo trayecto de aproximación. ¿Hasta dónde podría llegar una persona en ese intento sin renunciar de antemano? Y cada persona podría llegar hasta algún punto. Y le daba un ejemplo de alguien que quiso subir a la Aconcagua, pero no pudo hacerlo. Se acercó en un vehículo hasta donde era posible, caminó unos cuantos pasos, encontró una piedra cómoda para sentarse, y aunque no llegó nunca a la cima de la Aconcagua, lo vio desde una perspectiva que si no se hubiera animado, nunca lo hubiera visto. Se aproximó como para poder disfrutar una vista que era imposible si no se hubiera arriesgado al esfuerzo. Espero reencontrarme con mi amigo porque las charlas eran interesantes. Él tomaba posturas bastante antagónicas, pero era alentador discutir y encontrar acuerdos y desacuerdos para poder pensar. Del prólogo del libro voy a rescatar una frase de Martín Zapata, del doctor Martín Zapata. Enredan a los diferentes actores. Enredar generalmente en el habla cotidiana se hace referencia a una acción negativa. Enredar es desordenar, hacer galleta en un hilo de pesca. Pero esa palabrita nos habla de unir, acercar, conectar actores afectados por la temática de la discapacidad. A mí me gusta presentar libros a partir de lo que el libro me genera, me hace pensar, me despierta sentimientos. Y mi efecto en particular es enredar, tal como dijo el doctor Martín Zapata. Es enredar, es hacer redes. ¿Qué es una red? Una red es una de las primeras herramientas complejas que ha creado el ser humano. La red permitió pescar, la red permitió cazar. Se cazaban aves con redes. Las redes permitieron las primeras canastas. En los procesos de recolección de frutos y verduras, el ser humano tenía que aventurarse, recorrer grandes distancias en lugares peligrosos. De buscar comida podía pasar a ser alimento de los grandes predadores. Entonces era riesgoso. Las redes permitieron juntar mucho alimento para llevar al campamento. Permitieron las primeras canastas. La red también permitió la alfarería. Las primeras ollas que han encontrado los arqueólogos muestran en su interior los restos de una red de algunos vegetales. A esa red se le aplicó barro y eso permitió traer agua desde el río. Dejada en proximidad del fuego, esa red embarrada hizo que ese barro se cocinara y nació la alfarería, las ollas, los recipientes. Este vaso con agua es continuidad de redes cubiertas de barro que nuestros ancestros confeccionaron. Luego surgieron otras redes, llegando a las actuales redes sociales. Pero las primeras redes sociales fueron sistemas de señales de humo que se iban transmitiendo entre distintas familias y distintas comunidades. Sonidos llevando noticias y transmitiéndose en red. Los tam-tam y el bombo legüero de nuestro folclore
Se llama legüero porque podía transmitir mensajes a lejos de distancia. La red es una maravillosa herramienta y es bueno pensar en estas herramientas de que disponemos en momentos donde está muy impulsada toda esta cuestión individualista de emprendimientos individuales, de hacer la tuya, de usar a los demás como herramienta. Estas redes donde podemos colaborar, cooperar, resolver problemas juntos entre personas que nos conocemos y personas a veces distantes. Conseguí en un momento como productor, como conductor de un programa de radio, armar redes de programas. Recibimos mensajes desde Bangladesh agradeciendo la música que pasábamos. Después nos enterábamos que en Bangladesh hay una gran pasión y simpatía por los argentinos y siguen la selección argentina de fútbol. Fútbol, donde la red cumple un papel fundamental, es la que abraza la pelota cada vez que uno logra un hecho importantísimo que es el gol. Redes, maravillosas herramientas. ¿Por qué escribir un libro para familias? Nos preguntan y se preguntan Diego y Andrea, quienes llevan más de 2 décadas de trabajo con familias, con personas con discapacidad, funcionarios públicos, profesionales de la educación y la salud, instituciones de gestión pública y privada. Destaco ese orden. Los profesionales y las organizaciones públicas y privadas no aparecen en primer lugar. En el tema discapacidad, las personas con discapacidad y sus familias son protagonistas. No son aquellos que no saben, no entienden, no pueden, y el protagonismo está solamente en quienes detentan la sabiduría lograda a través de su estudio y su experiencia. Las familias y las personas con discapacidad también tienen experiencia, tienen conocimiento y lo pueden poner en juego para resolver sus dificultades. Hace unos cuantos años Diego y Andrea estuvieron en una fundación donde yo colaboraba en Santa Fe. Fueron a dar cursos y en esos cursos no participamos solo los profesionales, aparecieron las familias, en especial las madres. Andrea y Diego nos hablan de enriquecerse por los sentimientos vivenciados en común, convividos con las familias. La fundación para la que trabajaba en Santa Fe era la Fundación Convivir, justamente, con lo cual siento que esa fundación aportó algo importante. Esas familias activas en resolver la problemática de sus hijos. Los autores expresan en el para qué de este libro que la vida de las familias de hijos e hijas con discapacidad es desafiante y difícil de transitar, y no debería ser una carga solitaria, sino un recorrido en compañía de otros, dentro y fuera de la familia. Hay que estar presente con calidez humana, algo aún fuera de lo común en nuestra sociedad. Cuesta mucho. No se colocan los autores desde una postura de saber y por ello tener una superioridad. Reconocen a la familia su lugar de protagonismo, acompañan a estas familias en ese protagonismo. Familias que se juntan, hablan bien, organizan reuniones y no siempre necesitan profesionales coordinando. Pueden hablar en público, expresar angustias. Señalan que casi siempre vienen mamás y tendría que haber más papás acompañando, cosa que es cierta. Yo me quedo pensando si en el tema de la discapacidad no se acentúa esa división de cuidado de los hijos, que recae mayormente en la madre. Como la protección directa es tarea materna, las madres se hacen cargo de la protección, con los riesgos de sobreprotección que surgen. La persona con discapacidad parece necesitar más protección. Eso acentúa quizá la función protectora materna y se reparte más la división de tareas.
el padre como proveedor y la madre ocupándose del hijo o de la hija. Pero he encontrado padres marginados en esta relación con sus hijos, a veces activamente marginados, porque ellos no saben cuidar. A veces se les señala que exigen demasiado a los hijos y exigen cosas que los hijos no pueden. Muchas veces son los que no quieren sobreproteger y entonces quedan marginados. Es un tema para pensar. Esta sobreprotección, esta marginación de los padres, si no sería mejor repartir las tareas y la exigencia y la protección puedan tener lugar en la medida de lo necesario. Retoman definiciones sobre qué fue qué es la discapacidad y los dos paradigmas para pensarla. Uno, el del déficit. Yo creo que mi amigo con el que arranqué esta presentación se sostenía mucho desde ese paradigma. La discapacidad como aquello que falta, lo que no se puede, y define a la persona como discapacitado. Alguien que no va a poder desarrollar o aprender gran cosa en la vida. Y entre la diferencia, todos somos diferentes, diversos. Mientras estudiaba me ganaba la vida como pintor de obra. Una vez me llamaron para pintar una sala de un jardín de infantes. Ese jardín de infantes se llamaba Un niño, un mundo. Cada niño es un mundo. Cada persona es un mundo con capacidades, con posibilidades y con dificultades. Cada persona puede decidir qué quiere hacer de su vida y serán hasta donde puedan, hasta donde lleguen, hasta donde lo permita la comunidad y sociedad. Cuanto más inclusiva la comunidad y la sociedad, mayor las posibilidades de recorrido. Para cada grupo, persona, comunidad, hay un punto de partida. El punto de llegada lo sabremos a posteriori. No hay techos para los aprendizajes, para los desarrollos. Un día podremos decir, llegamos hasta acá. O algún día alguien podrá decir, llegó hasta acá. Llegamos hasta un límite, pero el límite no está previo. Se hace camino al andar y los límites los encontramos en el camino y en los puntos de llegada, no de partida. Tenemos que tener en cuenta que si podemos desarrollar lo que nos interesa, nos gusta, llegaremos seguro mucho más lejos que obligados a lo que no nos gusta. La persona con discapacidad mental, la persona con discapacidad en general, llegará hasta donde pueda, como cualquier otra persona. Familias en Red es un libro escrito para las familias, escrito con las familias, valorizando el rol de apoyarse entre sí, sostenerse, compartir saberes y experiencias. En la difícil tarea de enfrentar una sociedad no siempre inclusiva o raramente inclusiva, aunque crezcan experiencias alentadoras. Hace poco tuve una discusión con algunos docentes que sostenían que no se podía incluir personas con discapacidad en las escuelas comunes. Se sentían no preparados. Esos chicos eran demasiado difíciles. Ellos se excluían, pero al mismo tiempo estaban en un contexto de exclusión, porque no había desde lo estatal la formación necesaria y el apoyo necesario para esa inclusión. La inclusión requiere dos cosas: disposición y presupuestos. En el libro se retoman los conceptos de autonomía y autodeterminación. Generalmente se valora la autonomía de la persona con discapacidad. Claro, muchas veces no hay plena autonomía, necesitan ayuda y colaboración. Hay cosas que no pueden realizar. En una silla de ruedas hay muchas cosas que no se pueden realizar. Con muletas hay muchas cosas que no se pueden realizar. Pero la autodeterminación es el eje principal. El determinar qué quieren para su vida, cómo lo quieren iniciar, los caminos que van a recorrer. Una persona puede ser muy autónoma y no ser autodeterminada, y puede ser autodeterminada y no ser autónoma. Tenía un vecino con algunas condiciones para jugar al fútbol,
El padre decidió que tenía que ser jugador de fútbol y no le permitió otra actividad. No tenía autodeterminación a pesar de ser absolutamente autónomo. Horas y horas de práctica de fútbol que hicieron que descuidara la escuela, no terminara el secundario y se encontrara en un momento de su vida que no había logrado destacarse en fútbol y no tenía título secundario, ni preparación, ni aprendizaje que le permitieran ganarse la vida como una persona independiente. Por otro lado, es muy interesante el concepto de la dignidad de correr riesgos. Doy un ejemplo. A pocas cuadras de aquí, cruzando calle San Luis en un horario pico con muchísimo tránsito, veo una mujer y una niña, casi seguramente madre e hija. La adulta le decía, cruzadme vos decidís en qué momento hay que cruzar, sosteniéndolo de la mano, pero la niña la llevaba de la mano, viéndolo más en detalle. Corriendo el riesgo hubo un aprendizaje valioso para la nena. Claro que no hay que ser negligente, imprudente. La madre, llevada de la mano por la hija, podía revertir la situación y ser ella quien diera en caso que la hija se equivocara. Pero dejó que la niña decidiera el momento y la forma, y la pequeña decidió algo más. Le explicó a la madre cómo había que cruzar la calle. Le decía, ahora el semáforo está en rojo y no podemos cruzar, esperemos el verde. Otro punto que me resultó muy interesante es la idea de que la familia pase de una inclusión. Una como persona con discapacidad nace en el seno de una familia, de una comunidad, pero las primeras personas con las que se encuentre y deben incluirlo son sus familiares. Dice el texto, cuando un hijo o hija nace o desarrolla una discapacidad de primera infancia, padres y madres deben repensar su futuro y su presente. Pero también tíos, hermanos. La familia se conmueve ante la persona con discapacidad y pone a prueba sus sueños, sus proyectos. La familia es la primera que debe dar lugar a esa persona con diferencias, capacidades y particularidades propias, como cualquier persona. Esa primera red de sostén permitirá mayores niveles de inclusión a nivel social. Otro punto que me resultó muy interesante y me afecta particularmente, al señalar los mecanismos de integración, inclusión e inclusión, me afecta en particular, reitero, la ignorancia. Ignorar sobre discapacidad. A veces hasta no querer saber sobre discapacidad, y mucho menos aprender de las personas con discapacidad y sus familias. En la facultad aprendí poquísimo sobre el tema. Había una materia llamada psicometría que era para realizar test de inteligencia o de capacidad mental, cocientes intelectuales, edad mental, ese tipo de cosas, donde daban algunas nociones básicas, muy poco y nada. Y además desde el paradigma del déficit, desde lo que no hay, no se tiene, no se dispone. Y el otro tema es el prejuicio. A la ignorancia la relacionamos con prejuicio, y si no tenemos capacidad, justamente capacidad de reconocer nuestra ignorancia, el prejuicio ocupa ese lugar. Afortunadamente empecé a trabajar en una escuela especial y me empecé a dar cuenta, me empecé a aprender, gracias a algunos de los alumnos. Me enseñaron esos alumnos y también aprendí de algunos de los padres y madres y su duro trabajo con sus hijos para que encontraran lugar comunitario. Descubrí con sorpresa que uno estaba interesado en ecología. Me preguntaba por qué se contaminaba el arroyo cercano y qué se podía hacer para evitar la contaminación. Caramba, discapacidad mental, y piensa, tiene preocupaciones, dudas, proyectos. Me decía que se podían colocar granjas para que todo aquello que se fuera a parar al arroyo, la gente lo dejara en esas cajas. Y lo pensaba y lo comentaba.
descubrí que había muchos con ganas de hacer cosas. Tenían proyectos, querían cantar, algunos aprender a tocar la guitarra. Uno le hizo una especie de piquete al intendente del pueblo para que le consiguiera una guitarra. Yo ignoraba y me ayudaron a perder la ignorancia. En parte, sigo aprendiendo. Cuando uno aprende, sabe que la ignorancia es mayor que el aprendizaje. Siempre hay más para aprender. Los autores dicen que el proceso de inclusión se basa en establecer vínculos de ternura, de comprensión con el niño o la niña con discapacidad. Los seres humanos necesitamos que alguien nos dé trato amoroso y humanizante. Voy a terminar con una anécdota que no sé si es cierta o es inventada. En italiano se dice se non è vero è ben trovato, si no es verdad es un buen invento. Dicen que a Margaret Mead, la antropóloga, le preguntaron cuál era la primera señal de cultura humana. Todos esperaban que dijera alguna piedra trabajada, un utensilio, una flecha, una ánfora. Y Margaret Mead contestó que era un fémur quebrado y soldado. Cuando un ser humano de hace miles y miles y miles de años tenía una quebradura de esa gravedad, era presa de las aves palomeras, previamente de los animales predadores. Si no había alguien que se ocupaba, si no había alguien que lo llevaba a un lugar seguro, lo acomodaba y le llevaba alimento y agua para que sobreviva. Si el fémur quebrado estaba soldado era porque había una comunidad alrededor que lo había protegido. Entonces armar redes de a dos, de a tres, de a más familias, redes con la comunidad, con la sociedad más amplia, redes de cuidado, de protección y de amor, incluyendo a sus integrantes, es una de las herramientas más valiosas que tenemos los seres humanos para poder desarrollarnos, aprender y lograr cosas en nuestras vidas, para las personas con discapacidad y para las personas sin discapacidad o supuestamente sin discapacidad. Siempre me pienso que tengo algunas discapacidades, yo también, a pesar de que puedo decir no tengo discapacidad. Sin los anteojos no podría leer algo de lo que he escrito. Tampoco lo habría podido escribir. Gracias. Bueno, cuando André y Diego me propusieron esto de poder presentar su libro, les dije que mi idea era contarle un poco desde dónde empezamos, al menos esta red entre nosotros. Y bueno, rápidamente contarles que fue en el 2009, hace muchos años. Yo en ese momento era directora de la Escuela Especial de Bernadette Baigorria y habíamos comenzado a vincularnos justamente con la comunidad y especialmente con el jardín que tenía la Moni, porque necesitábamos un espacio de inclusión plena y absolutamente maravillosa como un jardín para algunos niños que ya tenían 2 años y terminaban el servicio de estimulación temprana en la escuela y bueno, necesitábamos un espacio de una sala maternal. Y en ese momento la única que había era de la Moni. Esto nos alcanzaba además la posibilidad de sumarle que era en su propia comunidad, que era ahí, en su barrio, cercano de donde esas familias vivían. Necesitábamos capacitar, conocer qué pensaban las maestras, qué pensaban todo el entorno,
recibir, digamos, a este grupo de niños. Y bueno, fue ahí donde el secretario de ese momento de la escuela conoció la fundación y estas capacitaciones que realizaban Andrea y Diego para con los docentes. Y bueno, comenzó eso en el 2009, se fue ampliando con el tiempo porque fueron capacitaciones para los docentes, para las familias, para los alumnos, para los empleados, digamos, de la comunidad, de la organización, de la municipalidad. Y año a año fue ampliándose con los aportes, como nombraste Sergio, cuando nos fuimos hacia allá la población de la escuela secundaria, a partir de un proyecto común que teníamos con la escuela especial de compartir educación física, o sea, eran los niños de nivel inicial, la población de la escuela secundaria, tomamos muchos de los testimonios de los jóvenes autogestores de la Declaración de Arroyo Seco, que también fue fruto de un trabajo de red, digamos, de las familias, de los jóvenes con discapacidad, de su comunidad. Así que esos fueron insumos muy importantes para nosotros. Y bueno, seguimos también hacia, diríamos, uno de los núcleos más duros. Nosotros como escuela especial siempre lo vivimos así, que es la escuela primaria, porque la mayor cantidad de alumnos en algún proceso de inclusión se encuentran en ese nivel del sistema educativo. Así que también empezamos a hacer talleres de sensibilización, de empezar a construir juntos el rol del maestro integrador, del, como lo llamen, como se llamen en distintos lugares. Y bueno, empezar a conocer otra gente, qué pasaba en otras provincias de Santa Fe, y conectarnos a través de otros colegas, siempre, digamos, con esta red que nos permitía Andrea y Diego, a través de los congresos, de ir a hacer algunos talleres de sensibilización a otros lados. Así que bueno, fueron todos estos años muy ricos de mucho aprendizaje. Llegamos acá, casi se nos termina este 2025, y bueno, tener el libro para mí fue retomar en mi cabeza un montón de testimonios vividos y escuchados, de esos que uno escucha desde siempre, mayormente de las mamás, como decía Sergio, que llevan a sus niños, y en el caso de la escuela, desde muy bebés, y todo este tránsito que sucede y que padece y que viven en soledad y a veces en compañía, las mamás, los papás, las familias, las comunidades. Yo lo que fui tomando del libro, conceptos que me hicieron más ruido, que me gustaron más, sobre todo porque estaban ilustrados con algo tan real como el decir de las familias, ¿no? Todo eso que iba surgiendo en forma singular o lo que surgía en esos grupos de trabajo que tenían las familias. Y bueno, el libro empieza justamente por definir desde dónde se va a mirar, ¿no? Desde este modelo social, Sergio lo contaba, ¿no? De eso de alejarnos de ese modelo del déficit, donde solo nos paramos en lo que falta, en el defecto, en lo que hay que tratar de resolver, de recuperar, sino en ese modelo social donde justamente pone, y voy a leer ese textual, que la discapacidad no es una falla, sino una forma de funcionar en la vida, ¿no? Y uno hace un poquito de mirarse y cada uno realmente funciona de una forma muy particular, por suerte, en la vida. Y esta nueva forma de ver la discapacidad genera interdependencia, apoyo, autodeterminación, habilita un futuro con más calidad de vida. También esta idea de que es pararnos en un lugar donde hay un futuro, y si hay un futuro, hay un proyecto de vida, y siempre para mejorar. Reflexionando sobre cómo desarticular la ignorancia y el prejuicio en la comunidad, las familias fueron dando sus testimonios. Leo un textual. No aprende exactamente igual a lo que nosotros esperábamos, pero le encuentra la vuelta, ¿no? En ese lenguaje tan cotidiano están diciendo eso, que de algún modo siempre están esperando porque saben que van a aprender, le van a encontrar la vuelta. Para nosotros eso tiene un valor. Empatizar es la única forma de crecer y madurar como comunidad. Sentir a la discapacidad como algo cotidiano. Y surgen ahí esas preguntas, ¿no? Que le he escuchado recurrentemente en cualquier acercamiento mío como directora en las escuelas donde acompañábamos los proyectos de inclusión, que era recurrente pero muy poco creativa. Entonces, cuando presentábamos a ese niño, esa niña, ¿qué tiene? La primera pregunta, ¿no?
qué tiene. Y era como que necesitaba saber qué era lo que tenía, como para que ese fuera el puntapié inicial de lo que íbamos a hacer con ese niño, con esa niña. Entonces, en lugar de ponernos a pensar, era más fácil saber todo lo que tenía de potencia, ¿no? De lo que le faltaba, ¿no? De que ese que tiene apuntaba a eso. Bueno, tiene esto, entonces vamos a tener que hacerlo, ¿no? Animarnos a convivir y sin más explicaciones, ¿no? Animarnos a eso. También destacó, Sergio también lo hizo, ese concepto superador realmente de la autodeterminación, superador en cuanto a lo que nosotros teníamos como formación, ¿no? Lograr la autonomía, esa palabra que se repetía siempre en todos nuestros propósitos como docentes, en nuestros objetivos en las planificaciones, pero también era generar, o sea, pensar que ese problema iba a estar ahí, que la autonomía siempre se iba a lograr hasta determinado punto, pero nunca iba a salir eso de lo que tanto deseábamos, que era la toma de decisión, ¿no? El poder expresar si lo quería hacer y cómo, qué necesitaba para poder lograrlo. Justamente es lo que nos plantea la autodeterminación y es lo que nos ayuda a esta idea y esta expectativa de poder vivir juntos, vivir con otros, a buscar si lo necesita, los apoyos que necesita, ¿no? Y nosotros tratar de ver de qué modo podemos superar, cambiar, modificar, correr esas barreras que hacen que esa persona tenga esa condición específica. Y también destaco esto un concepto que se relaciona con la autodeterminación, que me pareció hermoso, que es la dignidad del riesgo, también como lo destacó Sergio, estar dispuestos a correr riesgos comunes como cualquiera. Correr riesgos comunes permite crecer y madurar, recibir apoyos de los contextos vinculares más valiosos, la familia y la escuela. Esa asociación para mí de las más maravillosas y lo tomé como decisión hace 40 años cuando empecé a estudiar y lo sigo sosteniendo, la familia, la escuela. Ese primer lugar que pasa la posta, ese segundo como gran potencia para subjetivar a cada niño, cada niña, cada adolescente. Y bueno, estar dispuestos a ese riesgo. Quizás eso es lo que nosotros le pedimos en la escuela, ¿no? Estar dispuestas al riesgo de que ese niño, esa niña es como cualquier otro, como cualquier riesgo que puede tomarse con cualquier niño que ingresa a la escuela, porque nadie tiene todo seguro, va, como antiguamente nos decían que nos formaron. Trataban de definir a un niño. Y está como un niño de primer grado en julio. Era tan determinante, se suponía que un niño en primer grado en julio ya sabía leer y escribir. Y bueno, sabemos que no es así y por suerte podemos pensar de otra forma. Y yo creo que esa dignidad del riesgo nos invita a eso. Otro concepto que destaco, la familia como portavoz y esa capacidad de poder escuchar sin distorsionar, ¿no? Lo que desean sus hijos. Aunque muchas veces no entiendan literalmente o no estén de acuerdo con lo que estos hijos, sobre todo preadolescentes o adolescentes, empiezan a querer decir. Por ahí venían las mamás, los papás y me decían, pero ahora le quiero poner tal zapatilla y no quiere. Está genial. Le quiero poner tal pantalón y no quiere. Está genial. Está diciendo que no le gusta, que no quiere, que quiere elegir, que no quiere eso. Y bueno, también ayudar a las familias a entender eso como ese camino hacia el riesgo, ¿no? A ese camino hacia la autodeterminación. Bueno, y así esos relatos, incluso también de abuelas y abuelos, que relatan cómo pudieron ir transformando esa situación inicial de vulnerabilidad, dolor, desamparo, injusticias, desaliento, indiferencia, yo agregué un montón, casi todos sentimientos negativos, a partir de estos vínculos y redes tejidas con otros, con otras personas, que espejaban esas mismas emociones y vivencias. Ese sentido de querer cuidar, de comprender, de tener paciencia, destacan esa palabra también, ¿no? El ser pacientes. Sanar esos vínculos, construir puentes para conocernos, para valorar lo que cada uno puede aportar, para aprender a convivir entre todos. Bueno, y acá también surge este otro concepto, que es el concepto de apoyo, ¿no? Cuando las familias empezaron a descubrir que ese otro, que había vivido, sigue viviendo lo mismo, en sí mismo era un apoyo para salir adelante, para saber que
valía la pena todo lo que habían hecho y todo lo que quedaba por hacer, ¿no? Esa palabra tan usada ahora, la empatía, ¿no? Es vincularse empáticamente con el otro, ponerse en el lugar del otro. Yo digo, si todo termina en eso, no sirve. Me pongo en el lugar del otro y no hago nada, o no cambio nada, no sirve. Sirve nada más para algún cartel de neón ahí que esté diciendo hay que ser más empáticos. Bueno, y ese, por supuesto, es el protagonismo de las personas con discapacidad. Que junto con los recursos y los servicios que se pueden dar, bueno, van a conducir a eso, ¿no? A la autodeterminación y a esto que es sumamente superador, que es la inclusión ciudadana, ¿no? Decíamos en un momento la participación y nos animamos a dar otro paso más, que es el de la convivencia y la participación ciudadana. Bueno, un punto denso que a mí me lleva a una cosa con la otra, que es el tema de los diagnósticos, cuando lo hablaron, eso que significaba para las familias, ese primer diagnóstico y que lleva atado el que le sigue, que es el pronóstico. Según como haya sido ese, también va a ser el que sigue, el pronóstico. Entonces yo preguntaba para quién es ese diagnóstico, quién lo dice o de quién, para qué lo dicen, ¿no? Y bueno, todas las dudas que desencadenaban en las familias, pero también muchas veces se necesitaba eso, como paramos acá, de acá arrancamos y vemos qué hacemos, ¿no? Pero, André Diego está también. Lo que hay que tener bien en claro, es que no reemplazan ni definen a las personas. Quizás ayudan a ver y pensar su condición. A través de los testimonios reviví lo que impactaba en cada uno, padres que se animaban a buscar ese diagnóstico, de los que no lo hicieron nunca, porque también hay muchos papás, muchas familias que nunca quisieron un diagnóstico. Era más una cuestión intuitiva, iban viendo y resolviendo día a día, ¿no? Los que se aferraron a esos diagnósticos para encontrar alguna respuesta, los que resistieron a esos diagnósticos, los que se atrincheraron para mostrar que no son ciertos, no los desafiaban. A mí me dijeron cuando mi hijo nació que no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a hacer. Me aferré a eso para demostrar que no era cierto, que se podía hacer otra cosa. Y esto, fuerte, el estado de agotamiento vital que tenían los padres con este diagnóstico, ¿no? Que, bueno, que demostraban, que ponían en las familias todo ese camino que les quedaba por delante, de diagnóstico, tratamiento, pronóstico, y esa tarea que ahí ponen otros sobre la mesa, esa difícil tarea de los profesionales, del cuidado amoroso de tener en el momento que se dice y que se define un diagnóstico, cómo se lo acompaña, cómo acompañarlo de un modo optimista, ¿no es cierto? De saber que eso, bueno, puede ser un puntapié inicial, pero bueno, sabemos que no siempre, lamentablemente, quizá ahora, por suerte creo que han cambiado mucho esas miradas de los profesionales y el saber cómo decirlo y saber que siempre es algo abierto, que se puede ir cambiando. Pero bueno, los tiempos en que yo empecé eran demasiado duros esos diagnósticos, demasiado cerrados y yo creo que poco sumaban. Sumaba mucho dolor. También decían los chicos, evitar los fanatismos, las creencias absolutas, sino ese desafío que es buscar el equilibrio. Y por supuesto evitar las etiquetas, que ahora tenemos un montón de etiquetas, que lo que llevan a deshumanizar, por supuesto. Bueno, entender, procesar y aceptar la discapacidad. Hay ese torbellino de palabras que ustedes pusieron en una de las páginas hermosas, de lo que despertaba en ese primer momento, en ese grupo, en esas redes de los papás y de las mamás trabajando, esas palabras disparadoras y poderlas volver a ver después de un tiempo y ver cómo habían cambiado. Y bueno, para ir cerrando, dos cosas que para mí, hasta el día de hoy, por más que yo me jubilé, me siguen haciendo mucho ruido, que es el tema del certificado único de discapacidad, que hubo una lucha ahí, no sé si se acuerdan cuando queríamos tratar de cambiarle el nombre. No sé si eso era un eufemismo o era una lucha sin cuartel. Ahora yo creo que ni siquiera queda ese tipo de discapacidad, no sé en qué estamos. Pero bueno, también es un gran desafío, ¿no? Esto tiene una carta de presentación y creo que para muchas escuelas y para muchas familias tuvieron que decían, tenés que tramitarlo. Era como, bueno, yo tengo este papel que me asegura que este niño ingrese a la escuela y que permanezca. No sé hasta cuándo, pero al menos muchas escuelas lo piden como una carta de presentación. A ver, ¿por qué digo, no? Porque es como una carta mágica, que ciertas escuelas creen que al tener ese certificado de discapacidad
tienen inmediatamente y en forma instantánea un montón de prestaciones que facilitan el recorrido de ese niño o esa niña dentro de la escuela. Pero sabemos que no es así y en estos momentos mucho más difícil. Entonces es como hay un testimonio de una mamá que es tremendo. Una mamá dice, el certificado fue como un escudo para que los directores de la escuela no le avasallaran sus derechos y los míos. Cuando se enteraron que lo había tramitado, dejaron de prepotearme. Fue como un antídoto. Un testimonio fuertísimo, pero muy real, ¿no? Fue como que esa mamá necesitó tener esto y decir, bueno, mi hija tiene el derecho de permanecer en la escuela porque tiene este papel que ha sido al... Lo que pasaba después con eso, no sé si era bueno. Pero, y ahí llegó otro punto que me interpela absolutamente, que es justamente el de la escuela. Y esto que está avalado por la norma, ¿no? La escolarización obligatoria, ¿no? ¿A quién se obligue? ¿Por qué se obligue? ¿Por qué esa palabra de la obligación queda grabada a fuego en los equipos directivos? Y yo lo tengo que ingresar, porque si no la supervisora, y yo tengo que dejarlo, no le tengo que recortar el tiempo, y yo lo tengo que, voy a decir horrible, tengo que aguantarlo hasta séptimo grado, aunque sea para que después, digamos, claro, se pasa el combo al otro nivel. Pero es cierto, y doy fe de todas esas palabras y esos sentidos, ¿no? Bueno, la escuela tiene el deber de recibir y hacer lugar a todas las personas con esa condición de discapacidad, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes. Es más, el famoso artículo 24 de la Convención habla además que el derecho a la educación que tiene una persona con discapacidad debe cumplirse durante toda la vida. Y fíjense que acá estamos hablando de pequeñas parcelitas, ¿no? Bueno, terminó el nivel inicial y hay que volver a arrancar con fuerza para ver qué pasa en la primaria y arrancar con fuerza a ver qué pasa en la secundaria. Y de ahí, bueno, ya directamente el triángulo de las Bermudas. Bueno, y es así donde, digamos, la realidad explota todo razonamiento, donde la empatía casi no alcanza, donde casi todos tienen una parte de verdad, porque es verdad, todos tienen una parte de verdad. Las familias, las escuelas, los maestros, los equipos directivos, todos tienen una parte de verdad. Porque justamente, yo creo que en un punto lo dijiste, Sergio, que no, y lo viví, que no alcanza solamente con estas adhesiones, no tengo buena voluntad, entonces a este niño se lo vamos a poner a la señorita tal porque es más buena, porque tiene más paciencia. Eso no alcanza, y menos en estos tiempos donde las complejidades de las infancias realmente no dejan de sorprenderme, porque no son aquellas con las que yo me formé hace 40 años, son otras y que realmente desajustan a cualquier proyecto y a cualquier escuela. Entonces, está bueno, esta buena voluntad, pero hay que llenarla de formación, de capacitación, de estas redes primeros en la escuela, que no puede haber 2 o 3 docentes que tengan buena voluntad y que se formen. Esto tiene que ser un equipo directivo que se comprometa como escuela, como institución, a que todos estén a la par, ¿no? Funcionando en esta mirada del convivir con otros. Otro testimonio dice, esto puede explicar que no siempre te reciban con los brazos abiertos y que te pregunten inmediatamente, palabra mágica, si ya tenés la maestra integradora, ¿no? La ley es una herramienta, no es una vacuna. Está bueno la ley, está bueno reclamar y tener la esperanza de que alguien nos va a defender, pero en los hechos uno se agota antes de que te defiendan. Ese camino tan difícil, duro y desgastante que viven los papás, poco a cada paso. Y bueno, y este punto personalmente que más profundamente me interpela, que es el rol de la escuela especial, que también se ha ido transformando a lo largo de todo este tiempo, de ser esa especie de terceridad entre las familias, entre la escuela común, entre algunas organizaciones, y ese difícil rol que nos ha tocado y que lamentablemente se va dispersando, ¿no? Que se mueve, y yo escribía, entre empatías pendulares, a veces te quieren y a veces te detestan, cuando vos llegas a la escuela y te ven, sé qué traerá esta chica. Una especie de lucha de poderes que siempre se lleva puesto, por supuesto, al más vulnerable, que son los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Y adhiero a este concepto que dice, las situaciones son muy variables. La diferencia en la calidad de las intervenciones que hacen las escuelas especiales la hace justamente el compromiso, la capacitación y la convicción de las instituciones sobre el derecho a la inclusión. Y bueno, y termino. A mí algo que siempre me llena la cabeza es el concepto del tiempo,
¿no? Y yo pensaba el tiempo y la familia, el tiempo propio, el tiempo que me pasa y me pasa y me pasa. Desde el primer momento y del tiempo, ¿no? Y su duración incierta del duelo y el renacer, el tiempo, eso que impactó en esa familia, ¿no? Tanto lo esperé, pasó ese tiempo y pasó esto, ¿no? Ese duelo y ese renacer de esa ceniza, ¿no? El tiempo de las evaluaciones, los diagnósticos, los estudios, las salas de espera, los trámites, las autorizaciones, las gestiones interminables, las búsquedas de otras opiniones, las listas de espera, los cambios de profesionales por falta de pago, las obras sociales y sus no admisiones, esperar informes, reclamar por pago de prestadores, todo lleva tiempo. Lo padecen, los enfrentan, los motiva, los encierran, porque el tiempo está ahí y como nos pasa a todos, según sea lo vivido, puede pasar muy rápido o no pasar nunca. Lastimarse no puede resolverse, lo llena de bronca, de impotencia, si se lo niega o recortan esos tiempos, en la escuela especialmente, ¿no? Esos tiempos recortados. Se valora cuando se ofrece espontáneamente, casi sin lucharlo, vení, se puede quedar acá, se puede quedar, no importa que no tenga maestra integradora, lo podemos intentar, ¿no? La dignidad del riesgo. Y lo mejor es cuando en él, en ese tiempo, pasa algo bueno, el encuentro, las palabras, los consensos, los afectos, la espera amorosa y los gestos que alivian. Eso se veía al leerlo, que pasaba en esos grupos en la red de la familia. Bueno, y termino con esto, como lo dice mucho mejor Carlos Escliar, que el tiempo sea lo que nos pasa en el tiempo, lo que nos pasa en el cuerpo, lo que nos pasa en la vida, lo que nos pasa cuando algo nos pasa. Y el decir final de una mamá, que es el mejor cierre del libro, y siempre tengo miedo de que se venzan los plazos. Te sentís como en una carrera contra el tiempo. Gracias. Bueno, yo como buena psicóloga asociando, fui anotando cositas por ahí. Estabas muy ahí con tu libretita. Estoy con mi libretita que la traje. Ya había dicho, ¿no? Que desde Buenos Aires la traje porque estoy rodeada. No, y bueno, la verdad que es maravilloso, ¿no? Comparto con Diego seguramente que la lectura del libro, bueno, amigos y colegas tan queridos y con tanto tiempo compartido, a nosotros nos devuelva resonancias nuevas, ¿no? Porque creo que de cada uno de los presentadores en Buenos Aires y ahora en Rosario podemos tomar un libro más. Así que creo que les vamos a pedir sus escritos a todos los que presenten el libro porque es muy rico lo que han podido rescatar, ¿no? Pero bueno, también cuando lo presentamos en Buenos Aires estaba muy álgido el tema de la discapacidad en emergencia, ¿no? Y que todavía lo está y que todavía está sin resolver. Y cuando Sergio hablaba de los presupuestos, un poco por la deformación y el tiempo de diciembre que uno como profesional de la salud presenta los presupuestos, bueno, hay presupuestos que son necesarios y que no están, presupuestos que son difíciles, pero están los otros presupuestos que son lo de los prejuicios, ¿no? Entonces ahí hay un lindo juego de palabras como con las redes, ¿no? Esos presupuestos que son tan difíciles de derribar y que se transforman en barreras, y los presupuestos tan difíciles de conseguir para sostener el ámbito de la discapacidad que está en emergencia. Bueno, con el tema de las redes y todas las palabras que nos hizo asociar Sergio, ¿no? Creo que teniendo en cuenta la falta de presupuesto, los presupuestos ligados a los mecanismos de exclusión como la ignorancia, la indiferencia, los prejuicios, y entramar este concepto de red, creo que tiene que ver con que hoy la red nos sirve para no caernos, que es otra de las funciones, ¿no? Como haciendo esta cadenita asociativa, ¿no? Usamos las redes hoy, en definitiva, para no caernos, y la escuela es algo que trae Bettina. La escuela es el segundo hogar y a veces el primero, ¿no? Hemos visto en el recorrido con las familias que muchas veces la escuela cumple funciones primarias que la familia, por el agotamiento vital que vos misma rescataste, que lo profundizamos bastante en el libro, bueno, es quien cumple esas funciones. El rol de la escuela, hemos visto, es fundamental. La escuela y familia tienen
un trabajo muy arduo, y cuando uno de los dos actores deja de ser colaborativo con el otro, aparece el desvalimiento, ¿no? El desvalimiento en las instituciones que nos atraviesa hoy, que están en crisis, y el desvalimiento en la familia como también una institución en crisis, ¿no? Y bueno, por último, también algo de lo que dijiste, Bettina y Sergio, sobre el tema de las redes, esto de que también funciona como filtro, ¿no? Las microredes son filtros. Y cuando vos decías, lo tengo que aguantar, tengo que hacer algo, bueno, estás filtrando algo, ¿no? Estás filtrando no tengo recursos, no tengo presupuesto, no tengo recurso humano, no hay con qué sostenerlo, pero desde algún lugar se lo sostiene, ¿no? Y creo que ese filtro a veces funciona para sostener como una red, y a veces funciona para desechar, ¿no? Porque el filtro también como que absorbe lo nutritivo y desecha, ¿no? Y a veces los pibes las pibas con discapacidad parece que se los filtra hoy en día y quedan del lado del desecho, como diría Tonucci, ¿no? El desecho va por un lado, que generalmente es la escuela especial, ¿no? Está teniendo ese lugar. Está retomando, lamentablemente, ese lugar. Y lo nutritivo queda entre todos los pibes y pibas que son geniales, que no tienen problemas, aparentemente, porque espera que atraviesen alguna crisis vital y ahí vas a ver cómo se transforman en desecho, no hay nadie sabe qué hacer con estos pibes. Entonces, creo que la lectura de ambos, tan coincidente, fue muy rica. Yo les agradezco, bueno, digo ahora en sus palabras, muchísimo esto que nos han traído hoy, este análisis tan amoroso y profundo, para seguir pensando. Yo, para variar, pensaba en las mismas líneas, en las mismas cosas. Somos inmensamente bendecidos, ricos, por habernos nutrido de tanta gente durante tantos años. Yo quería puntualizar que en esta época, en las redes sociales, las otras redes humanas, las que nos podemos tocar, pero están empezando, están pululando un montón de saberes absolutos, donde te doy 10 tips para que entiendas a tu hijo. Y lo que tenés que entender de tu hijo es que tiene desconectada la corteza frontal, o se le incendia la amígdala. Y se supone que eso es saber y que eso es orientar a las familias. Y me parece realmente malo. Me parece que estamos muy llenos de gente que sigue hablando sobre discapacidad y no gente que se reúne a pensar cómo hacer con respecto al campo de la discapacidad, distribuyendo el juego, porque es un hacer colectivo, no individual. Cuando las familias se ponen el hombro y luchan contra los monstruos burocráticos o contra molinos de viento, se agotan más fácilmente cuando se ponen esto como una tarea colectiva que pueden compartir con otros miembros de la familia, con los vecinos. La cosa cambia muchísimo. Bueno, así que terminamos esta presentación para los que están de aquel lado y nos ponemos a charlar con los que están de este lado.